¿Qué tal, chavos? Buenos días. Vamos a continuar hablando de lo que son la teoría de conjuntos y vamos a desarrollar estos pequeños ejercicios que tenemos aquí para ir agarrando un poco más de habilidad en esta materia. Lo primero que tenemos que ver aquí es que nosotros tenemos un universo definido por las letras A, I, O, U, B, C, D, F. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver, aquí ya tenemos un dibujito de lo que se supone que es nuestro universo. Simplemente vamos a ponerle aquí que este va a ser nuestro universo. Ahora bien, tenemos la A, E, I, la O, la U, la B, la C, la D y la F. Ahora bien, vamos a ver, tenemos aquí tres conjuntos. Uno está formado por las vocales, entonces vamos a encerrar dentro de un círculo. A y U pertenecen a el conjunto A. Ok, ahora bien, el conjunto B pertenece a B, C, D y F. Entonces cerramos aquí. Este es nuestro conjunto B. Y por último tenemos nuestro conjunto C formado por la O, la U, la B y la C. Entonces encerramos en un círculo y este es nuestro conjunto C. Ahora bien, ya que tenemos definido cuáles son nuestros conjuntos y ya los tenemos bien seccionados, vamos a pasar a resolver las operaciones que tenemos aquí. Nos dice la primera, A unión con B. A unión con B. En este caso, A unión con B sabemos que son todos los elementos que pertenecen a A y todos los elementos que pertenecen a B. A tiene lo que tenemos aquí y B los elementos que tenemos acá. Entonces, básicamente tenemos la A, la E, la I, la O, la U. Tenemos prácticamente todo nuestro universo. Entonces vamos a ponerle aquí A unión con B va a ser igual a A, E, I, O, U, coma, I, B, C, D y F. B, C, D y F. Ahora bien, vamos a seguir con nuestra siguiente operación. Nos dice B menos C. B menos C. Nuestro conjunto B es lo que tenemos aquí, ¿no? Todo esto. Pero si a B le quitamos lo que hay en C, C contiene estos elementos. Entonces nos damos cuenta, únicamente nos queda la letra D y la letra F. Entonces, la letra D y la letra F. B menos C es la letra D y la letra F. Ahora, una vez que tenemos ese resultado, que es B menos C, que es esta parte, dice que lo unamos con A. A tiene A, E, I, O, U. Entonces simplemente aquí tenemos que agregar A, E, I, O y U. Y con eso tendríamos el resultado de esta operación. Ahora bien, para la que sigue, A diferencia simétrica con C. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto C. A diferencia simétrica con C quedamos que era las operaciones que quedan por los elementos que quedan por fuera de la intersección. En este caso quedarían estos elementos y estos elementos. La O y la U no serían parte de. Entonces tendríamos A, E, I y B con C. Entonces tendríamos A, E, I. Vamos a poner aquí A, E, I. Y por último tendríamos B,
con C. Ahora nos dice, ¿sabes qué? Este resultado que ya tienes aquí lo vas a hacer a colocar en una intersección con B. ¿B qué elementos tiene? B tiene a B, a C, a D y a F. Una intersección son los elementos que quedan en común. Entonces, si esto quiere decir que los elementos que quedan en común solamente es B y C, lo que tendríamos como resultado aquí únicamente sería B, C. Esos serían nuestros resultados que tendríamos aquí. Ahora bien, vamos a vamos a quitar esto que tenemos aquí para que tengamos espacio. Entonces vamos a continuar. Ahora bien, nos dicen la siguiente operación: A intersección con C. A intersección con C son los elementos que tienen en común, entonces son estos elementos que tenemos aquí, que sería la O y la U. Ahora, eso lo vamos a multiplicar por B menos C. A B le quitamos los elementos que hay en C, nos queda únicamente la D y la F. Entonces aquí vamos a hacer D, F. Entonces la respuesta que tenemos aquí, falta simplemente hacer la multiplicación. Obtuvimos lo que es A intersección con C y B menos C. Ahora lo que tenemos que hacer es todas las parejas posibles que puede haber. En este caso sería la O con la D, la O con la F y por último U con D y U con F. U con D y U con F. Este sería el resultado de esta operación. Ahora bien, vamos a realizar la siguiente operación. Antes vamos a eliminar esto que tenemos aquí y vamos a realizar, entonces nos dice el producto potencia de A intersección con C. A intersección con C, tenemos A, tenemos C. La intersección son los elementos que están aquí en medio, que es la O y la U. Sería la O y la U. Son dos elementos que nos dieron como resultado. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es cuántos elementos pueden salir. Teníamos que este numerito, hacíamos 2 elevado a la 2, como resultado nos tienen que dar 4 elementos. Esto lo vimos en la sesión pasada. Entonces vamos a ver cuáles son los conjuntos posibles que podemos formar. Vamos a iniciar. El primer conjunto que podemos tener es un conjunto sin ningún elemento, es el conjunto vacío. Un conjunto chico podría ser únicamente la O, otro únicamente la U y un último conjunto sería la O con la U. Entonces, como podemos ver, tenemos los 4 conjuntos que nos marca que se pueden obtener. Y bueno, para finalizar tenemos este ejercicio que nos dice que tenemos que sacar el valor absoluto. Nos faltó de este lado, ahí está, valor absoluto. Y el valor absoluto sería el número de elementos que hay en esta operación. Primero nos dice A menos C. A menos C es todo lo que está aquí, retirando los que haya en C. Entonces tenemos A, E, I. Esto es A, E, I. Ahora B menos C. B menos C es todos los elementos que están aquí,
retirando los de C, que son estos, me quedaría con D y con F. D y con F. Ahora bien, la operación que tenemos aquí es una unión. Entonces simplemente es juntar estos elementos ahí de F. Y a este resultado nos dice, ¿sabes qué? Lo que necesito es el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de lo que hay aquí es 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces nuestro resultado aquí sería 5 elementos. Y bueno, vamos a continuar haciendo ejercicios no tanto de este estilo, sino vamos a ver cómo aprendemos a realizar operaciones un poquito más complejas para la resolución de ciertos problemas. Pero bueno, qué bueno que ya nos estamos familiarizando con este tema y bueno, hay que continuar con algo un poco más complicado. Hasta luego.